1934. Nuremberg, Alemania. Cientos de miles de nazis reunidos para el Congreso Anual del partido, perfectamente coreografiado. Cada elemento es diseñado con precisión para cautivar a los sentidos. Había carteles, pancartas, había música, la ceremoniosa entrada de las tropas de asalto y banderas, y discursos grandilocuentes. Era un espectáculo, además de una reunión política. Algo que les distinguía de otros partidos es que tenían a Adolf Hitler como figura unificadora e integradora del partido. Y un maestro de la propaganda. Era increíblemente bueno a la hora de crear carteles dinámicos y vívidos eslóganes. Hitler afirma incluso haber diseñado la bandera nazi con la esvástica. Yo mismo le he dado su forma final. Una bandera con un fondo rojo, un disco blanco y una esvástica negra en medio. Los nazis nunca se han mostrado más impresionantes. Su atractivo nunca ha sido más peligroso. La violencia siempre estuvo en el centro del nazismo desde el inicio hasta el fin. Detrás del glamour yace una ideología violenta, racista y apocalíptica. La violencia era el medio por el cual pretendían intimidar a sus oponentes y asegurar finalmente su poder. Pero proyectan una imagen muy diferente. Los nazis promueven nuevas tecnologías, ofrecen una reconstrucción industrial, trabajo para todos y un renacimiento artístico. Prometen orden y disciplina. Su habilidad consistió en uniformarlos a todos. Supongo que así es como lo entendieron los nazis. Vanidad masculina. Pero Hitler solo tiene un plan firme para su pueblo: conducirlos a una guerra mundial. Los nazis pretenden llevar a millones de personas a la muerte. Hitler y los nazis aprovechan su dominio del diseño y la tecnología para hacerse con todo el poder antes de conducir al mundo a una tragedia sin precedentes. Proyecto Nazi. Diseñado para el poder. Alemania a comienzos de los años 20. La Primera Guerra Mundial ha terminado. Ahora se respiran aires de revolución. Convulsos por la catastrófica derrota del país, comunistas y nacionalistas se enfrentan en las calles. La gente busca desesperadamente soluciones radicales a sus terribles problemas. Pensemos en lo que había sufrido Alemania. Había combatido en la Primera Guerra Mundial. Sufrió hambruna. Más de 500.000 de alemanes murieron de malnutrición por el bloqueo aliado. En el frente sufrieron una terrible carnicería. Murió una cantidad ingente de alemanes. En Múnich, hogar espiritual del nacionalismo alemán, muchos antiguos soldados se sienten atraídos hacia una nueva y creciente fuerza política. Es el partido nazi, con su carismático líder Adolf Hitler al frente. Veterano de las trincheras, se gana a la ciudad con su oscura y violenta forma de hacer política. Pero su ambición se extiende más allá de las calles de Múnich, hasta todos los rincones de Alemania y más allá. En octubre de 1922 está listo para atacar fuera de la ciudad. Hitler se ha enterado de la celebración de un evento cultural en la pequeña ciudad de Coburgo, al norte de Múnich. Participarán socialistas y comunistas. Hitler ha decidido aguarles la fiesta con cientos de paramilitares, sus tropas de asalto. Incluso tiene la osadía de alquilar un tren especial. Ordena a sus hombres que se reúnan aquí, en la estación de tren de Múnich. Recibimos la orden.
Nos convocaban a todas las tropas de asalto. Éramos unos 600. Era un sábado de mediados de octubre. Debíamos reunirnos temprano en la estación central y llevar raciones para 2 días. La banda marchaba al frente. Hitler apareció con antelación. Encontramos un tren especial esperándonos. La música sonaba alegre a primera hora de la mañana y la gente ondeaba banderas en lo que parecía todo un festival. Nos detuvimos 1 o 2 veces durante el viaje para recoger a unos cuantos camaradas más en puntos más distantes y llegamos unos 800. Coburgo es una bonita ciudad con un precioso castillo en el norte de Baviera. Era una ciudad pequeña, estrechamente vinculada con antiguas familias principescas, muy conservadora. No era una localidad industrial en absoluto, por lo que la clase obrera, los partidarios de los comunistas y los socialdemócratas, los más firmes oponentes al nazismo, eran muy pocos, apenas hacían ruido. Era el territorio ideal para los nazis. Desembarcan aquí en la ahora abandonada estación de tren de Coburgo. La autoridad municipal pide a Hitler que no desfile con sus tropas por las calles. Temen conflictos con los comunistas locales, pero Hitler los desafía airado. Él busca el conflicto. La marcha de las tropas de asalto se convierte en una revuelta. En el camino nos encontramos con los insultos de la multitud. Hitler nos lideraba, nosotros le seguíamos. Pronto empezaron a volar piedras. El ambiente se caldeó. Los rojos nos atacaron con barras de hierro y porras. Aquello iba demasiado lejos. Hitler se volvió bruscamente y blandió su bastón. Esa era la señal. Y nos lanzamos contra nuestros atacantes. Contraatacamos con todo lo que teníamos. Fue tremendamente duro, se lo digo de verdad. Nos tiraban losetas desde tejados y ventanas y arrancaban adoquines para lanzarnos. Pero con tan escasa oposición, las tropas de asalto nazis no tardan en desmoralizar y dispersar a sus enemigos. Cuando se aplaca la violencia, pasan la noche aquí, en el club de tiro. Al día siguiente visitan el castillo de Coburgo antes de regresar a Múnich. Esta sangrienta revuelta es representada en la mitología nazi como una tremenda victoria sobre los odiados comunistas. 10 años después premian con una insignia especial a los que marcharon con Hitler en Coburgo. Se convierte en el galardón más prestigioso del partido nazi. Queda establecida la credibilidad de Hitler como combatiente e intransigente anticomunista. Lo que les diferenciaba de otros partidos era Adolf Hitler, que atraía apoyos insospechados y que actúa, y esto es realmente importante, como unificador e integrador dentro del partido. Él es una de las principales razones por las que, a diferencia de sus competidores, el partido no se rompió. Nadie se subleva ni se rebela contra Hitler. Tiene un sentido de la autoridad y un poder integrador que lo mantiene unido. Hitler es crucial para promover la popularidad nazi. Su nombre aparece una y otra vez en sus publicaciones. Ningún otro líder nacionalista puede atraer a tan grandes multitudes. Cuando comenzó el movimiento, era pequeño e insignificante, limitado a Múnich. No tenían recursos ni dinero. Lo único que podían hacer era celebrar mítines políticos para hacer propaganda. Hitler se dio cuenta de que tenía un extraordinario don para ello. Atrapaba a su público. Podían escucharle semana tras semana tras semana. Cautiva a las masas con un sencillo mensaje racista. Alemania ha sido traicionada. Los judíos son los culpables. Solo Hitler y los nazis pueden hacer grande de nuevo a Alemania. Además de sus discursos, Hitler también se encarga de la propaganda nazi en 1920. El impacto es inmediato.
Si tuviéramos que resumir los principios básicos de la propaganda nazi serían sencillez, repetición y atractivo emocional. La propaganda debía ser sencilla para que todos entendieran el mensaje y debía apelar a las entrañas, a la emoción. Era increíblemente bueno creando carteles rotundos, retóricos, vívidos y dinámicos, lemas vibrantes, preguntas sencillas que llegaran al pueblo. La gente empezó a verlos. Y como los carteles eran tan buenos, la gente empezó a acudir a los mítines por curiosidad. Pero en 1920 Hitler no solo debe competir con otros partidos nacionalistas, también debe vencer a la fuerza política más poderosa del siglo XX, el Partido Comunista. Con sus banderas rojas, potentes símbolos, fuerte organización, mensaje claro y el apoyo de la Unión Soviética, parece posicionado para tomar Alemania y quizá el mundo. Millones de alemanes apoyan a los comunistas y miles asisten a sus mítines, como Hitler ve por sí mismo. En Berlín, después de la guerra, estuve presente en una manifestación de marxistas delante del Palacio Real y en Lustgarten. Un mar de banderas rojas, brazaletes rojos y flores rojas eran suficientes por sí mismas para dar a esa enorme concentración de unas 120.000 personas una apariencia externa de fuerza. Pude sentir y comprenderlo fácilmente que el hombre de la calle sucumbe a la magia hipnótica de tan grandiosa pieza teatral. Hitler quiere una bandera y un símbolo nazis al menos tan llamativos y populares como los comunistas. Comprendió de forma intuitiva la importancia de la marca. Hitler pasó horas en la biblioteca pública de Múnich buscando inspiración, buscando signos y símbolos que pudiera usar el partido, las runas nórdicas, la estilización. La estilización es suya, los colores son suyos, el rojo, el negro y el blanco son altamente simbólicos. Los alemanes fueron muy conscientes de esto. La bandera del imperio era negra, blanca y roja. La de la esvástica es negra, blanca y roja. Se trataba de buscar simultáneamente un movimiento nuevo, moderno y dinámico, pero también de mirar atrás y decir, somos los herederos de la tradición nacional germana. Y en cuanto a los diseñadores de la bandera con la esvástica, Hitler no puede ser más claro. Todos los detalles pasan por su mano. Yo mismo, tras innumerables intentos, le he dado su forma final. Una bandera con fondo rojo, un disco blanco y la esvástica negra en medio. Y así queda terminada. Pero como muchas afirmaciones de Hitler, es una gran simplificación, si no una burda mentira. El auténtico creador de la bandera es otro nazi, el doctor Friedrich Kron, un dentista de Sternberg, en el norte de Alemania. Hitler menosprecia su contribución, describiéndola como un buen diseño muy similar al mío. No será la última vez que se lleve el mérito por el trabajo de otro. Hitler lo plagiaba todo. No creaba nada, lo robaba. Robó los símbolos, robó la retórica, lo robaba todo. Pero aportaba un nuevo estilo, reimaginaba, reconceptualizaba. También era un sintetizador. Si había una cacofonía de símbolos, retóricas e ideologías diferentes, él creaba armonía a partir de la discordancia. Le daba estructura narrativa, lo integraba. Creaba un sistema de símbolos coherentes y consistentes. Tenía un gran talento natural para esto. Desde su creación en 1920, la bandera con la esvástica nazi se convierte en una visión cada vez más común, portada por las tropas de asalto cuando atacan a sus enemigos comunistas. Pero a pesar de la violencia, muchos alemanes apoyan a las tropas de asalto. Entre grandes proporciones de la población alemana existía un miedo al bolchevismo, a las condiciones rusas, al caos,
y miedo a que si no suprimían a la izquierda, y especialmente a los comunistas, ese tipo de cosas podrían pasar aquí. Debían evitar militarmente que eso ocurriera. Enemigos de las tropas de asalto les llaman matones indisciplinados, pero sus elegantes uniformes son claves para hacerles parecer respetables y populares. ¿Pero quién hace estos uniformes? Metzingen, una pequeña localidad del sur de Alemania. Su larga tradición en el negocio textil se extiende hasta nuestros días. Lleva tiempo siendo la sede de la empresa Hugo Boss y la ubicación de su cuartel general para el mundo entero. La primera tienda de la familia Boss se abrió aquí, en la calle Hindenburg. Hugo Ferdinand Boss se hace cargo de la tienda familiar justo después de la Primera Guerra Mundial, pero tiene grandes planes. Decide empezar a hacer ropa abriendo su fábrica en 1924 con solo 10 máquinas de coser. Los trabajadores confeccionan desde ropa interior hasta el tradicional abrigo Loden. Pero uno de los primeros encargos de la empresa es una remesa de camisas para un distribuidor de Múnich que incluye camisas pardas para el partido nazi y las tropas de asalto. Puede que Hugo Boss no supiera quiénes eran los destinatarios en ese momento, pero en posteriores anuncios describe a su empresa como la proveedora del uniforme del partido desde 1924. La fábrica Hugo Boss es solo una de las muchas empresas pequeñas y medianas que confeccionan el ingente número de uniformes necesarios para las diferentes organizaciones nazis. Todas ellas se benefician de los contratos del partido nazi y después del propio gobierno. Su habilidad consistió en uniformarlos a todos. He contabilizado 170 uniformes diferentes en la Alemania nazi. Pero eso es lo maravilloso. Ya fueras un minero, como si pertenecías a las juventudes hitlerianas, había un uniforme, una insignia y una estrella para ti. Supongo que es así como lo entendieron los nazis, como una cuestión de vanidad masculina como ningún otro régimen de la historia. Pero el diseño de esos uniformes es obra de otros. Uno de ellos es Walter Heck, un diseñador de insignias. En 1929 crea uno de los símbolos más famosos de la historia, las runas de las SS. Heck no es un potentado. Acepta solo 2 marcos alemanes con 50, unos 20 euros actuales, por permitir que las SS usen su nuevo y siniestro símbolo. Otro diseñador nazi clave es Karl Dietrich. Se afilia al partido nazi en 1920 y crea muchos de sus objetos más importantes, incluida la daga de las SS. En 1932, Dietrich y Heck trabajan juntos para crear otro significativo y notorio producto, el uniforme negro de las SS. En esa época, la fábrica de Hugo Boss suministra uniformes a varias organizaciones nazis, a las tropas de asalto, a las juventudes hitlerianas y a las SS. Todos los uniformes, insignias y símbolos ayudan a forjar un vínculo común entre los miembros del partido. El aspecto unificado también proyecta la imagen de un partido disciplinado y organizado. Los nazis están decididos a mantener un estilo y enfoque únicos en todo lo que hacen. Recordemos que el partido nazi es una organización de voluntarios. La mayoría son seguidores, no reciben un salario. ¿Cómo se consigue una imagen deseable de elegancia en una organización no profesional? Tenían muchos programas de formación, tenían muchos manuales sobre cómo hacer las cosas e instrucciones detalladas sobre cómo montar un escenario, por ejemplo. Dónde poner las guirnaldas, dónde poner el podio, cortinas plisadas, qué hacer y qué no hacer. Las instrucciones eran muy precisas. Si había que cantar, se cantaba bien. No podía ser un festival sentimental de la cerveza con canciones sin sentido.
También había que aplaudir. Los líderes del partido debían aplaudir los discursos, aunque los hubieran oído 1000 veces antes. Debían dar ejemplo. Ejercían control y disciplina para dar una sensación de refinamiento, que es lo que el partido quería transmitir como índice de su credibilidad y determinación. Esta imagen de determinación y disciplina resulta especialmente atractiva a antiguos veteranos del ejército, además de a jóvenes decepcionados por haberse perdido la experiencia bélica. Aunque Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, los hombres que combatieron en el frente regresaron como héroes y tenían la fama de haber luchado por Alemania, concretamente entre la facción ultrapatriótica de la población. La siguiente generación, demasiado joven para luchar en la guerra, se sentía inferior. Eso alimentó una violencia que los miembros más jóvenes de las tropas de asalto estaban preparados para usar. Cuando Hitler toma el poder en 1933, los ministros nazis inscriben a muchas tropas de asalto como policías auxiliares. Con acceso a las fichas policiales, las tropas de asalto conocen ahora los nombres y direcciones de sus enemigos políticos. Empiezan a asaltar casas y lugares de trabajo, deteniendo a quien quieren. La violencia siempre estuvo en el centro del nazismo desde el inicio hasta el final. La violencia era el medio por el que pretendían intimidar a sus oponentes y asegurar su poder. Estaban preparados para golpear a la gente, acuchillar, matar y torturar a figuras importantes de otros partidos. Con el poder de arrestar, las tropas de asalto se hacen aún más violentas. Se sienten invulnerables. Ya no se contentan con apalear a sus enemigos. Empiezan a hacerlos prisioneros en una red de cárceles no oficiales. Este edificio es la única cárcel secreta de las tropas de asalto que sigue en pie. Sus celdas albergaron al menos a 500 presos en 1933. Aquí es donde comienza el sistema de campos de concentración de los nazis. Solo en Berlín se construyeron unas 200 cárceles como esta. Todos los partidos estuvieron implicados en la violencia antes de la toma del poder por los nazis, cuando estos últimos superaron a todos los demás. Durante las elecciones de julio de 1932, murieron no menos de 400 personas en la campaña. Un nivel de violencia que ahora nos parece imposible de aceptar. Como policías auxiliares, las tropas de asalto tienen poder legal para detener a la gente en lo que llaman custodia protectora, tanto como quieran. Pueden interrogar, apalear e incluso torturar a sus víctimas. Este duro tratamiento provoca muchas muertes. A los nazis no les importa. Pero cuando matan a los suyos, son aclamados como mártires, como Horst Wessel. Horst Wessel era un joven de una familia respetable. Su padre era pastor luterano. Se sintió atraído hacia la política de derechas después de la guerra en los años 20. Su familia era muy conservadora y él dio un paso más, convirtiéndose en organizador de los camisas pardas e implicándose en altercados violentos a principios de los años 30. Los nazis aclaman a Horst Wessel como un joven valiente e intrépido que deja la universidad para vivir en un barrio pobre. Dicen que ayudó a los obreros a luchar contra los agitadores de la izquierda y que por eso fue cruelmente asesinado por matones comunistas. El líder del partido nazi en Berlín entonces es Joseph Goebbels. Ya está desarrollando las técnicas propagandísticas por las que se hizo famoso tiempo después. Goebbels, el maestro de la propaganda, lo convirtió en una gran campaña.
comenzando con el entierro de un hombre que se había sacrificado por Alemania contra los demonios rojos. Goebbels hace que el féretro de Bessel desfile por el centro de Berlín. Inevitablemente se producen choques entre nazis, comunistas y la policía. En el cementerio, Goebbels convierte el sepelio de Bessel en un acto propagandístico. Pronuncia un emotivo discurso ante su tumba, alabando el sacrificio del joven y haciendo que parezca un mártir cristiano. Fue usado, reinventado. Le convirtieron en algo que nunca fue. A lo largo de la vida del partido nazi, él fue el nazi por antonomasia. Era un creyente que había sido cruelmente asesinado por los bastardos comunistas. Horst Wessel ha muerto. Sus restos mortales se han rendido ante la lucha y el conflicto. Pero puedo sentir casi físicamente cómo se alza su espíritu para seguir entre nosotros. Él creía, sabía. Así es como vivió y así es como ha muerto. Un soldado de la Revolución Alemana. En su día, se irguió con la mano en el cinturón, orgulloso y altivo, con la sonrisa de la juventud en sus rojos labios, siempre dispuesto a arriesgar su vida. Así es como le recordamos. Bessel había compuesto una marcha solo unos meses antes. Tras su muerte, las palabras parecían inquietantemente proféticas. Pronto se convierte en himno oficial del partido nazi. Horst Wessel realmente fue San Horst Wessel para los nazis. No había nada sórdido en él. Pero la verdad sobre la vida y la muerte de Bessel es muy distinta a la versión de la propaganda nazi. Él había empezado a vivir con una exprostituta. Parece que al menos los comunistas se inventaron que su muerte fue debida a una disputa personal con su proxeneta. La historia más que probable es ligeramente menos sórdida. Bessel y su novia discuten con su casera por un aumento en el alquiler de la vivienda. La casera pide ayuda a los comunistas. Quiere que usen la fuerza para obligar a pagar a la pareja. Al principio no se muestran dispuestos a implicarse en tan nimia disputa, pero cuando se enteran de que el deudor es Horst Wessel, un conocido y odiado líder de las tropas de asalto, acceden. Pero en vez de darle una paliza, le disparan en la cabeza. Muere poco después a causa de las heridas. Alemania hubiera olvidado totalmente a este hombre violento e insignificante si Goebbels no lo hubiera convertido en el mártir perfecto. El martirio es tan importante para los nazis que incluso publican un libro con los nombres de 140 miembros caídos y una guía de rituales explicando cómo organizar un funeral nazi, mostrando las lápidas más elegantes. Cuando uno de los líderes más veteranos del partido, Fritz Todt, muere en un accidente de avión, es honrado con un elaborado funeral de Estado. Fahnen der Wehrmacht und der Formationen und Gliederungen der Partei. El propio Hitler encabeza el cortejo fúnebre. Y consuela a la familia. La ceremonia revela cómo los nazis están creando su propio culto a la muerte. Es rico en simbolismo siniestro, incluyendo el frecuente uso del saludo nazi.
Führer nimmt Abschied von einem seiner treuesten Kameraden und Mitarbeiter. El saludo nazi es uno de los gestos más reconocibles del partido. Los miembros piensan que es un gesto tradicional ario, un modo varonil de demostrar su compromiso. Pero de nuevo el saludo no es original. Está copiado claramente de Mussolini y los fascistas italianos. Pero algunos nazis tienen otra teoría. Los nazis insisten una y otra vez, al igual que los estudiosos del folclore y de los orígenes del saludo, que era un saludo genuinamente germánico. Los fascistas italianos entraron en escena, insistiendo en que esa referencia romana imperial era suya, una referencia crucial a sus orígenes, por así decirlo. Los nazis alemanes y los fascistas italianos mantuvieron un debate interminable respecto al origen del saludo. Lo que es original es la combinación del saludo con el grito de Heil Hitler. Convierte un saludo en una promesa de lealtad. Lo curioso del saludo es que cuando la gente se veía por primera vez, se exigía esa clara asociación con Hitler. El saludo y su réplica conllevaban una especie de cheque conformado de tu homólogo. Eso fue lo que convirtió el saludo en un excelente medio de monitorizar la fidelidad al régimen o la afiliación al régimen. Ahí es donde reside el ingenio, por decirlo así, del saludo. Esa es su lógica. Los nazis quieren suprimir los saludos tradicionales y familiares alemanes, sustituyéndolos por el saludo a Hitler y el saludo nazi. La adhesión es esencial para el proyecto nazi. Pero primero deben tomar el poder. Y ya han construido una formidable organización para la campaña política. No se trataba solo de Hitler. También hablamos de miles y decenas de miles y al final cientos de miles de personas que trabajaban a nivel local cediendo su tiempo, cediendo sus recursos. Lo hacían todas las noches. Esa gente organizaba manifestaciones y marchas, y eso sin estar Hitler presente. Fundaron una escuela para adiestrar a oradores públicos. Afirmaron haber formado a unos 6.000 oradores en 1933. Tuvo una gran importancia, porque eso permitía a los nazis enviar oradores a todos los pueblos y barrios de Alemania. Pueblos que nunca habían visto a un orador político empezaron a recibir visitas de oradores nazis. No tenían la calidad de Goebbels o Hitler, pero no tenían por qué. Llevaban el mensaje nazi a zonas que no habían escuchado nunca a un orador político. No debemos olvidar que era una importante fuente de ingresos para el partido. En sus primeros años, las actividades del partido eran autofinanciadas. Se pagaban cuotas. La gente contribuía con pequeñas cantidades de dinero y pagaban no solo la cuota de pertenencia al partido, sino también una tarifa por escuchar a los oradores. Si un grupo regional conseguía que Hitler hablara allí, sacaban mucho más dinero. También fabricaron baratijas para el régimen. Las insignias para los mítines del partido eran un modo de financiar a los nazis. ¿Cómo tenían tanto dinero? Era una organización al por menor. Vendían mercancía llamativa, como botones con brillos, para mantenerse y pagar a sus funcionarios. El comercio era muy dinámico en el partido nazi. Las reuniones y manifestaciones son una gran oportunidad de hacer dinero. Había carteles, pancartas, había música. Una entrada ceremoniosa de las tropas de asalto y banderas y discursos grandilocuentes. Wenn einer glaubt, dass seine Brotgetreide in den Schweinetrog hineinstecken,
dann ist das ein Landesverräter. Los nazis pusieron especial atención en que los eventos fueran entretenidos. Por ejemplo, un coro de las juventudes hitlerianas, una banda de música y proyección de películas. Era un espectáculo, además de una reunión política. Un académico dijo que una reunión del partido nazi a principios de los años 30 era una de las mejores maneras de pasar el rato. Expresaba una idea de emoción, de que estaban al borde de una era épica. Eran buenísimos haciendo eso. Las implacables campañas conducen al éxito electoral en junio de 1929. El partido nazi obtiene el control político de su primera ciudad, Coburgo, donde solo 7 años antes Hitler se había estado peleando en las calles. Es una importante lección sobre la conquista del poder. Hitler se dio cuenta de que no se podía hacer solo con violencia, de que se necesitaba un enfoque dual. La violencia y la intimidación por una parte y una manera casi legal o pseudo-legal de hacerse con el poder por otra, lo que significaba conseguir votos, convertirse en el partido más grande y acceder al poder por medio, al menos, de lo que parecían unas leyes aprobadas legítimas. Coburgo es también la primera ciudad en elegir a un alcalde nazi. Toma orgullosamente el nombre de Primera Ciudad Alemana Nacional Socialista. En ese momento los nazis empiezan a obtener apoyo de casi todos los estamentos de la sociedad alemana. A principios de los años 30 se habían convertido en un partido general de protesta. Podían apelar virtualmente a todos los sectores de la población con la obvia excepción de los judíos. Puede que no lo hicieran tan bien entre los votantes de la clase obrera como los socialistas y comunistas, pero atraían una considerable cantidad de apoyo de la clase obrera. Puede que no se les diera tan bien como el Partido Católico de Centro en regiones católicas y en especial en regiones católicas rurales, pero también contaban con un considerable apoyo de los católicos. Era evidente que los nazis obtenían respaldo de todo el espectro político. Pensamos que los nazis tenían una ideología fija y un programa concreto, pero no es así. Hay una cita suya que dice: no queremos alto el precio del pan, no queremos bajo el precio del pan, no queremos que el pan tenga el mismo precio, lo que queremos es el pan del nacionalsocialismo. Esa indeterminación, esa flexibilidad, esa capacidad de inventárselo todo sobre la marcha, es lo que explica el éxito electoral. En 1932, Hitler se siente lo bastante seguro como para hacer una audaz apuesta por el poder. Lanza una campaña electoral nacional para convertirse en el presidente de Alemania. Para llegar a toda la gente posible, hace algo que ningún otro político alemán ha hecho nunca. Surca los cielos. Fue una novedad. Poca gente había montado en avión. Hitler se dio cuenta de su utilidad, pues así podía visitar muchas ciudades en un solo día. Los grandes mítines no se celebraban siempre en Berlín, Hamburgo o Múnich, sino en ciudades donde atraía a 10.000, 15.000 o 20.000 personas. Hacía las entradas más espectaculares posibles. El avión de Hitler, el Junkers 52-3M, es lo último en tecnología. Solo tiene un año. Lo usa para dar 46 discursos en menos de un mes. La idea de Hitler bajando de entre las nubes, atrayendo a decenas de miles de personas muchas veces al día, desplazándose de una zona a la siguiente, causó una gran impresión. Fue la primera persona en hacerlo. Todos podían vivir la experiencia de esa estrella del rock y su carisma. Se creaba una gran expectación. A menudo no se cumplían los horarios. Hitler llegaba 1 o 2 horas tarde, pero eso solo aumentaba la tensión. Y cuando llegaba finalmente, se producía una explosión de aplausos y saludos a Hitler. Fue un modo interesante y efectivo de construir el mito de Hitler.
La propaganda nazi explota la imagen del osado Hitler sin miedo a esa aún peligrosa tecnología. Debemos recordar que es un hombre joven, un hombre relativamente joven para ser político. Es el representante de una generación que surge de las trincheras y, como tal, causa una gran impresión entre la población alemana. A pesar de la dinámica e implacable campaña de Hitler, no obtiene la presidencia, perdiendo ante Paul von Hindenburg. Pero en unas reñidas elecciones parlamentarias, los nazis se convierten en el mayor partido político del Reichstag, con la oposición de un número similar de comunistas y socialdemócratas. La política alemana está cada vez más polarizada y violenta. La democracia en descrédito. Hay rumores de que el ejército prepara un golpe. Muy a su pesar, el presidente Hindenburg nombra a Hitler canciller para generar estabilidad. Hitler aprovecha la oportunidad para comenzar el proceso de dominación política nazi. Es un error pensar que la cita del 30 de enero de 1933 fue la toma del poder. Fue solo el comienzo. Es entre entonces y julio de 1933 cuando los nazis usan la violencia en masa combinada con una serie de leyes y decretos aprobados por ellos para hacerse con el poder. En el verano de 1933, más de 200.000 adversarios de los nazis, principalmente de la izquierda, son internados en campos de concentración. Esa es una parte esencial de la toma del poder nazi. Con sus enemigos aplastados, nada puede detener a los nazis en la apropiación de Alemania. Los diseños y símbolos nazis se convierten rápidamente en diseños y símbolos del Estado. En marzo de 1933, la bandera con la esvástica se convierte en la bandera nacional alemana. En mayo, la canción de Horst Wessel se convierte en parte del himno nacional. Y en julio, el saludo nazi se hace obligatorio entre los empleados públicos. Pero pronto es usado por todos. Pocos meses después, todos los saludos comunes en Alemania, con sus diferentes dialectos, desaparecieron en poco tiempo y fueron sustituidos por el saludo a Hitler. Apenas hay muestras de oposición, pero los que se niegan a usar el saludo nazi sufren severos castigos. El primer campo de concentración se estableció en Dachau, y ya en 1933 hay informes de personas, sacerdotes por ejemplo, que se negaron a hacer el saludo y fueron retenidos en el campo de concentración de Dachau durante varias semanas o incluso más tiempo. Los nazis insisten en que ahora es el único saludo alemán aceptable. El partido nazi lo recordaba a todo el mundo una y otra vez, en público, donde fuera. Se servían jarras de cerveza con el saludo alemán grabado en ellas, en postes publicitarios. Había enormes carteles anunciando que en Alemania se debía saludar usando el famoso Heil Hitler. Hubo una tremenda propaganda pública favoreciendo la adopción de este saludo. Estas dos cosas se complementaban. La gente tenía buena disposición para usar el saludo, pero todo venía respaldado por una propaganda masiva. Era extremadamente difícil obviar la obligación de hacer el saludo. Si lo hacías, te convertías en sospechoso, y las sospechas conducían al riesgo de ser denunciado ante las autoridades. Cada día que pasa, los nazis se apoderan más y más de la vida diaria. Los nazis reestructuraron a la sociedad alemana convirtiéndola en parte de la maquinaria nazi. Por ejemplo, se prohibieron y abolieron los sindicatos.
se apoderaron de sus propiedades. Se creó el Frente Alemán del Trabajo para representar a todos los trabajadores. El nazismo afirmaba ser mucho más que un partido político al que solo le interesaba ganar las próximas elecciones. Afirmaba ser una visión mundial, interesado en todos los aspectos de la vida humana. Les interesaba todo. Les interesaba transformar la visión del arte alemán, la educación y los medios alemanes. Si había un club de fútbol, se convertía en parte de la Asociación Nazi de Fútbol. A menudo, pueblos y comunidades tenían 3 o 4 coros diferentes, por ejemplo. Un coro socialista, un coro liberal, un coro conservador. Era una sociedad altamente politizada. Todo esto fue barrido por los nazis para convertirlo en un solo coro nazi. Al final no quedó nada más que la Iglesia y el ejército. La Iglesia y el ejército fueron las 2 únicas instituciones que no cayeron bajo su yugo. Alguien dijo una vez, cuando se encuentran 2 o 3 personas, Hitler también está presente en espíritu. En agosto de 1934 desaparece el último obstáculo de Hitler. El presidente de 86 años, Paul von Hindenburg, muere. Hitler anuncia que la presidencia ha muerto con él. A partir de ese momento se declara jefe del Estado, con un título completamente nuevo, líder de Alemania, el Führer. Ahora todo el poder está en sus manos. Hoffnung kämpft mit Verzagtheit, Zuversicht mit Verzweiflung. Immer wieder aber wird die Nation emporgerissen zum Schutz ihres Daseins. En solo 15 años, los nazis han pasado de ser un pequeño grupo de excéntricos a un enorme partido político que domina Alemania. Su reunión y congreso anual en Nuremberg es ahora un gran acontecimiento nacional. Las reuniones de Nuremberg eran una representación teatral de la visión de Hitler de Alemania. Hitler le pide a una joven directora que lo filme. Se llama Leni Riefenstahl. Hitler se mezcla con la gente. Él es el pueblo. Él es de su gente y se yergue sobre ellos. El líder habla a las filas compactas de seguidores, dando una visión de Alemania que gira en torno al orden, a la jerarquía, al principio del Führer, al principio del liderazgo y en torno a las dificultades. Als meine alten, treuen, ex-faules Ex-Männer. Sieg heil! Todos los detalles están medidos al milímetro. Por ejemplo, Albert Speer habla sobre la construcción del complejo de Nuremberg, cómo se hizo de granito y roble alemán. A Riefenstahl se le dan extraordinarios recursos: 30 cámaras y 9 fotógrafos aéreos. Tiene un equipo de más de 170 personas, muchas vestidas con el uniforme de las tropas de asalto para confundirse entre la multitud. El resultado es una de las películas de propaganda más notorias de todos los tiempos, El triunfo de la voluntad. Es una exhibición de poder para los demás. Es una forma de decir, somos grandes y somos fuertes, y hacer que la gente empiece a creer que son populares. Quizá no sean tan raros, y crean así una norma de aceptabilidad. La retórica de su visión de la sociedad se hacía realidad en estos actos teatrales. La gente participaba en ellos. Les hacían creer en la realidad de la sociedad que, por tanto, se podía construir. Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber wie ein Orden sein. A Goebbels le preguntaron una vez cuál fue su mayor logro de propaganda y dijo Hitler. Es el mito de Hitler. La noción de una persona totalmente desinteresada, que se da a la gente, que es de la gente, que es parte de la gente, que se sacrifica incansablemente y logra cosas para su pueblo. Y esa imagen
es central para el nazismo. Hitler fue esencial para el movimiento nazi. Es difícil imaginar el nazismo sin Hitler. Sería como imaginar el cristianismo sin Cristo. Era el ideólogo del partido. Estuvo al principio y a lo largo de toda la propaganda del movimiento. Fue el eje en torno al que giraba el nazismo. Sin él, no hubiera habido movimiento nazi. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler, Sieg, Sieg, Consiguió crear una sensación de identidad alemana, de comunidad alemana definida y personificada en Hitler. Lo que significa que si te sientes alemán, estás vinculado a Hitler y de alguna manera estás obligado a seguir a Hitler. Pero ¿hacia dónde conduce Hitler a Alemania? En 1934 muchos alemanes parecen demasiado deslumbrados por el glamour nazi como para preocuparse. Pero Hitler lo ha decidido y ha ordenado la construcción de miles de carros de combate y de aviones. Son esenciales para la siguiente fase de su proyecto. Una gran guerra de conquistas, una guerra que sería la más destructiva de la historia.